Mi mejor amigo me engañó para que entrara en su casa de campo, diciendo que me presentaría a una belleza que podía ser tanto dominante como adorable. Pero apenas crucé el umbral, él cerró la puerta desde fuera y le echó el cerrojo. En la sala de estar, en efecto, se erguía una mujer hermosa. Era su hermana mayor, mi exnovia de hace 3 años, aquella gélida amante. Desde el otro lado de la puerta, mi amigo sollozaba a gritos. Hermano Lin, si hoy no vuelves con mi hermana, ella me matará. Te lo suplico. Contemplé a aquella mujer ante mí, que seguía manteniendo su aire de superioridad, con una mirada tan gélida que parecía desprender esquirlas de hielo. Yo solo ansiaba una vida relajada, solo quería ser un inútil que viviera a costa de otros aguardando la muerte. ¿Qué demonios era todo esto? Capítulo 1. Hermano Lin, socorro urgente, es una emergencia de la vida. La voz de Lucas al teléfono sonaba tan eufórica como si acabara de encontrarse un fajo de billetes en la calle. Ya llegó la moto de edición limitada que pedí, la tengo en el garaje. Ven corriendo a echarle un vistazo. Yacía junto a la piscina climatizada del ático, disfrutando del sol de las 3 de la tarde, escuchando una melodía ligera. Sobre la bandeja flotante a mi lado descansaban frutas recién cortadas y bien heladas, junto a una copa de licor de ciruela verde de cosecha propia. Confort. Eso era lo que perseguía en la vida, una existencia relajada, y además, relajada con estilo y variedad. En mi condición de viajero de libros, un título que llevaba con orgullo, me vi transportado a esa novela de ascenso masculino que tantas veces había leído. Por fortuna, no me convertí ni en el protagonista ni en el villano, sino en Alejandro, el heredero rico prescindible de la familia Lin, aquel que desde el primer capítulo recibía la bofetada narrativa del héroe. Dentro de la desgracia, un atisbo de suerte, ese Alejandro, pese a cargar con el estigma de personaje prescindible, en realidad provenía de un patrimonio familiar que ya hacía tiempo, administrado con meticulosa eficiencia por un séquito de subordinados leales y obsesivamente diligentes. Su poder oculto superaba con creces incluso al protagonista de la obra original. El dueño original de este cuerpo, al parecer, ya había sucumbido al hastío de las batallas mercantiles, anhelando únicamente desentenderse de toda responsabilidad. Había confiado todos los asuntos a sus allegados de confianza, reservándose tan solo el placer de disfrutar la vida. Este papel parecía hecho a mi medida, y desde que llegué, llevé el concepto de vida relajada a su máxima expresión. No iré, repuse perezosamente, dándome la vuelta en el sofá. Tomé un trozo de melón y me lo llevé a la boca. ¿Qué tiene de interesante una moto? ¿Acaso es más agradable que este sol? No me digas eso, hermano, en serio. En todo el mundo solo hay 10 unidades. Si no vienes, no podré dormir. Al otro lado de la línea, Lucas se revolcaba pataleando y haciendo berrinche. Suspiré. Lucas, el único tipo en esta vida que podría considerar como un verdadero hermano. Un heredero rico, simple de mente y robusto de cuerpo, dulce e ingenuo. Y también, el hermano menor de mi exnovia, Lucía. Aparte de comer, beber y divertirte, ¿qué más sabes hacer? No pertenecemos al mismo mundo. En aquel entonces, yo aún no había atravesado el velo del tiempo. La dueña original de este cuerpo había quedado destrozada, despedazada sin un ápice de dignidad. En ese mismo instante, hizo añicos el banquete de compromiso y, desde entonces, se convirtió en la burla de todo nuestro círculo. Después de que yo llegara, ¿qué tan agotador es andar en relaciones? Nada se compara con la vida relajada. No voy, no me molestes, colgaré. Estaba a punto de cortar la llamada. Hermana, mi hermana también está aquí. Dice que necesita hablar contigo. Lucas, desesperado, sacó su as bajo la manga. Mi movimiento se detuvo en seco. Lucía, ¿qué diablos quería esa mujer conmigo? 3 años. 3 años enteros sin siquiera tenernos agregados en WeChat. ¿Acaso la trama original estaba por comenzar? ¿Iba a aliarse con el protagonista de la historia para venir a por mí, su exprometido? Me incorporé en el asiento y mi voz se tornó glacial. Media hora después, conducía un vehículo discreto y utilitario, deteniéndome frente a la ostentosa villa de Lucas, enclavada en la ladera de la montaña. Lucas salió disparado a recibirme como un gran Golden Retriever, con la cara iluminada por una sonrisa aduladora. «Por fin has venido», exclamó. Le eché una mirada de reojo y me encaminé directamente hacia el interior. «¿Y Liu Ruyan?», pregunté. «Está en la sala», respondió Lucas, con la mirada un tanto evasiva. Al entrar en la sala, mi vista se posó al instante en aquella mujer. Vestía un traje sastre blanco de corte impecable, con el cabello largo recogido en un moño pulcro en la nuca. De espaldas a mí, permanecía ante el enorme ventanal, su silueta erguida y solitaria, fría y distante, cual loto florecido en la cima de una montaña nevada. Al percibir mis pasos, se volvió con parsimonia. 3 años invernos, y parecía aún más hermosa, pero también más fría. Su rostro de belleza excepcional no mostraba emoción alguna, sus bellos ojos me observaban con serenidad, como si miraran a un completo desconocido. En mi interior, aquel residuo de emoción perteneciente al dueño original del cuerpo se agitó un instante, para ser rápidamente sofocado por mí. Problemas. Esa fue mi primera impresión de ella. En ese preciso instante, la puerta a mis espaldas se cerró con un chasquido seco, seguido inmediatamente por el sonido de la llave girando en la cerradura. Me volví de golpe. La amplia faz de Lucas ya había desaparecido tras la puerta, y desde el exterior llegó su alarido, cargado de sollozos. «Hermano Lin, te pido perdón, pero si hoy no vuelves con mi hermana, ella me matará. Te lo suplico,
hablad bien dentro, yo, joder. Inspiré hondo, volví la cabeza y me encontré con la mirada impasible de Lucía. Ella simplemente me observaba en silencio, sin decir palabra. La atmósfera se tornó tan incómoda que podrían haberse excavado 3 habitaciones y un salón en ella. Me froté el entrecejo, sintiendo que mi gran plan de vida relajada se enfrentaba a la mayor crisis de su historia. Lo que dice Lucas es cierto, fui yo quien rompió el silencio primero. Vas a matarlo. Las pestañas de Lucía temblaron levemente, como si mi franqueza la hubiera tomado por sorpresa. Finalmente habló, con una voz que, al igual que ella misma, era fría y clara, pero con un rastro apenas perceptible de ronquera. Él está diciendo tonterías. Asentí con la cabeza. Entonces, ¿le importaría pedirle que abra la puerta? Tengo cosas que hacer. Mi cosa, concretamente, es volver a seguir tumbado. Lucía me miró, sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero al final no pronunció palabra. Simplemente tomó un documento de la mesita auxiliar y me lo tendió. ¿Qué es esto? No lo acepté. Un acuerdo, respondió ella. ¿Qué acuerdo? El acuerdo de reconciliación. Me echó a reír, exasperado. En toda mi puta vida, es la primera vez que oigo que para reconciliarse hace falta firmar un papel. Liu Ruyan, ¿acaso has entendido algo mal? Esbozando una sonrisa irónica. Hace 3 años fuiste tú quien dijo que no pertenecíamos al mismo mundo. Ahora tu hermano menor me ha engañado para venir, me ha encerrado aquí y me obliga a reconciliarme contigo. ¿Crees que esto tiene algún sentido? Me miró, y por fin hubo un destello de emoción en sus ojos. Era una complejidad que no lograba descifrar, algo que parecía dolor, pero también lucha interior. Alejandro, dijo en voz baja, lo de hace 3 años. Lo siento, no necesito tus disculpas, dije con frialdad. Solo quiero irme de aquí. No puedes marcharte, repuso ella, con un tono ligero pero cargado de una firmeza inapelable. ¿Por qué? Guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que llegué a pensar que no volvería a hablar. Entonces, pronunció unas palabras que dejaron mi mente en blanco. Porque hace 3 años, no fui yo quien quiso romper contigo. Bajó la mirada, sus largas pestañas proyectaban una sombra sobre su rostro. Usaron la vida de Lucas para obligarme a dejarte. Capítulo 2. Mi mente quedó en blanco durante varios segundos. ¿Qué diablos? ¿Forzarla a romper amenazando con la vida de Lucas? ¿Qué clase de guión melodramático de telenovela de las 8 era ese? En la obra original no aparecía semejante escena. Miré fijamente a Lucía, intentando encontrar algún rastro de mentira en su rostro de hielo, pero no lo había. En sus ojos solo había agotamiento y un dolor profundamente oculto. ¿Quién? Pregunté por puro reflejo. Alguien a quien no puedes desafiar. Lucía evitó mi mirada. Se fijó en mí, y también en los negocios de la familia Liu. En aquel entonces, tú, hizo una pausa, como sopesando las palabras. Lo sé, intervine, completando la frase por ella. Ella creía que yo era un inútil, así que, para protegerme a mí, ese inútil, optó por cargar sola con todo, alejándome con la ruptura. De pronto, me pareció un tanto irónico. Resulta que durante estos 3 años, en nuestro círculo todos se burlaban de la dueña original por ser una arrastrada a la que habían dejado, mientras que esta, reina de hielo, en realidad estaba representando un melodrama de sacrificio por amor. La brecha de información, maldita brecha de información. ¿Y esa persona ahora? Pregunté. Él, se derrumbó, repuso Lucía con un tono de voz entremezclado de emociones. Hace medio año, su empresa quebró de la noche a la mañana y él desapareció. Nadie sabe quién lo hizo. Arqueé ligeramente una ceja. Hace medio año. Ahora parecía recordarlo. Poco después de haber llegado a este mundo, una noche se me antojó probar aquel famoso restaurante privado del oeste de la ciudad. Para mi desdicha, me informaron de que alguien lo había reservado en exclusiva durante todo un mes. Aquello me irritó sobremanera. Me pareció una grosería monumental, un estorbo flagrante que arruinaba por completo mi ánimo gastronómico. Así que, sin más dilación, llamé a mi mayordomo jefe, el tío Tomás. Recuerdo que en aquel momento dije exactamente esto. Tío Tomás, hay un tal Wang en el oeste de la ciudad que está armando demasiado escándalo. Haz que se calle. Y luego no hubo más. Al día siguiente, el tío Tomás me informó que de ahí en adelante podría ir a ese restaurante cuando me viniera en gana. En su momento no le di mayor importancia. Pensé que el tío Tomás simplemente había ido a advertirle al tipo. Pero ahora, viéndolo bien, el tío Tomás entendió aquello de, haz que se calle. Tal vez esta interpretación de la palabra resulte excesivamente profunda. Así que, al final, resulta que fui yo mismo quien resolvió los problemas de Lucía, para luego ser capturado por su hermano menor y obligado a reconciliarme con ella. Este mundo es un maldito círculo cerrado. Por lo tanto, miré a Lucía, aclarando mis pensamientos. La amenaza había quedado disipada. ¿Acaso pretendes recoger de nuevo a este desecho? Pregunté, con un dejo de sarcasmo en la voz. El rostro de Lucía palideció. Apretó los documentos que sostenía con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No es eso lo que quiero decir, murmuró. Es solo quiero compensarte. ¿Compensación? Me reí. ¿Cómo piensas compensarme? Firmando un acuerdo, fingiendo una reconciliación, y luego haciendo alarde de amor en público para satisfacer tu conciencia culpable de estos 3 años, y de paso tranquilizar a ese hermano menor tuyo tan ingenuo. Lucía se quedó sin palabras ante mi bloqueo. Sus labios se apretaron en una línea recta. Evidentemente,
Había acertado en mi suposición. Liu Da se quedó inmóvil. Di un paso adelante, me incliné ligeramente y me acerqué a ella, bajando la voz. ¿Acaso crees, aprendí, que yo, Lin Jia, sigo siendo el mismo de hace 3 años, aquel que aceptaba todo sin rechistar? La distancia entre nosotros era mínima, tan poca que podía percibir el aroma frío de su perfume y distinguir el leve temblor de sus pestañas. LC era realmente hermosa, de una belleza agresiva, del tipo que atrapa la mirada al primer vistazo y no la suelta. Su piel blanquísima parecía emitir luz, y sus facciones, finamente talladas, asemejaban una obra de arte. Lástima que, por muy bella que fuera la obra, si implicaba problemas, yo no quería tener nada que ver con ella. Mi aproximación la incomodó. Retrocedió un paso, instintivamente, abriendo distancia entre nosotros. Puedes echarle un vistazo al contenido del acuerdo. Depositó el documento sobre la mesa de centro y recobró aquella actitud glacial e impasible. No te perjudica en nada. Eché una ojeada. Acuerdo de reconciliación relacional. Parte A, Liu Ruyan. Parte B, Alejandro Lin, Lin Xin. El contenido del acuerdo era, a grandes rasgos, el siguiente. Ambas partes acordaban voluntariamente restablecer su relación de pareja por un periodo de 1 año. Durante dicho plazo, la parte A debía satisfacer incondicionalmente todas las solicitudes razonables de la parte B en cuanto a vida cotidiana y entretenimiento. La parte B tendría derecho de uso sobre todas las tarjetas Black, propiedades inmuebles y vehículos registrados a nombre de la parte A. Al término del año, el acuerdo se disolvería automáticamente, y la parte A debería abonar a la parte B una indemnización por daños morales que alcanzaba la astronómica cifra de 9 dígitos. Sentí que el rabillo del ojo me palpitaba. Aquello no era ningún acuerdo de reconciliación, sino un maldito contrato de mantenimiento, y encima de esos en los que uno paga por rogar que lo mantengan. ¿En qué me estaba convirtiendo Lucía? En un pato al que se puede despachar con dinero. Aunque las condiciones son ciertamente tentadoras, para alguien decidido a llevar una vida relajada, esto es como si le cayera un maná del cielo. Yo, Alejandro Lin, también tengo mi dignidad. Necesito considerarlo con detenimiento. ¿Qué te parece?, preguntó Lucía al ver que yo permanecía en silencio durante largo rato. No me interesa, devolví el documento sobre la mesa. Su dinero no me dice nada. Bromea. El mío ya me sobra y no sé en qué gastarlo. ¿Para qué iba a necesitar el de ella? La mirada de Lucía se apagó. Entonces, ¿qué quieres para? No quiero absolutamente nada, la interrumpí. Lucía, hace ya mucho que todo terminó entre nosotros. Tú sigue tu camino real, yo cruzaré mi puente de tablones. Lo pasado, pasado está. Ahora, dile a tu hermano que abra la puerta. Mi postura es firme. Liu Ruyan me miró, y sus ojos se fueron enrojeciendo poco a poco. Aquel iceberg que siempre había parecido indestructible mostraba, al parecer, el primer indicio de un deshielo. Alejandro, su voz contenía un dejo de súplica. Te lo ruego, ¿de acuerdo? Solo 1 año. ¿Por qué insistes en esto?, pregunté, desconcertado. Ella respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión irrevocable. Por mi abuelo. Se enteró de la razón por la que rompimos y supo que esa persona ya cayó. Él me dio 1 año de plazo. Si no logro que cambies de parecer, tendré que aceptar el matrimonio arreglado por la familia. Me quedé pasmado. Así que también había sucedido aquello. ¿Qué tenía que ver contigo? La observé, esa mujer de apariencia glacial que ante los ojos ajenos parecía vivir en la gloria y ejercer una autoridad incuestionable. En ese instante, sin embargo, se asemejaba más a una marioneta atada por los hilos del destino familiar. Era demasiado orgullosa para suplicarme. Solo podía recurrir a este método de firmar un acuerdo. El salón se sumió en un prolongado silencio, mientras Lucas seguía golpeando la puerta con obstinación. Hermana, ¿cómo va la conversación? Hermana, no actúes por impulso, por favor, no llegues a las manos. Suspiré. Una verdadera molestia, un gran problema, acompañado de otro más pequeño. Eché una mirada al acuerdo sobre la mesa de té, y luego otra a la mujer que tenía ante mí, con los ojos enrojecidos pero la espalda aún erguida con obstinada firmeza. Lo tomé como una buena acción diaria, un rescate de una mujer que había perdido el rumbo. Además, si me negaba, con el carácter ingenuo de Lucas, era muy posible que terminara haciendo alguna tontería. Y con la naturaleza obsesiva de Lucía, si de verdad llegaban a unirse en matrimonio, quién sabe en qué podría desembocar todo aquello. En mi vida relajada, lo que más temía eran precisamente estos imprevistos enredados que no se cortan ni se desenredan. Más vale un dolor breve que uno prolongado. Mejor cortar el nudo gordiano de un tajo rápido. El acuerdo, lo firmaría. Tomé la pluma y, en el espacio destinado a la parte B, estampé mi nombre con una firma desenfadada y llena de garbo. Cláusula adicional. Durante la vigencia del acuerdo, la parte A no interferirá por ningún motivo con el proyecto de vida relajada de la parte B. Tras escribir esto, arrojé la pluma sobre la mesa. Así quedaba establecido. Al cabo de 1 año, no nos deberíamos nada. Lucía contempló aquella línea del acuerdo durante largo rato, inmóvil. Luego, alzó la mirada hacia mí. En sus hermosos ojos brilló, por primera vez, algo que podía llamarse luz. De acuerdo, musitó. Capítulo 3. El pacto. Al fin dejaron entrar a Lucas. Nos observó a ambos, luego dirigió la mirada hacia el acuerdo sobre la mesa de centro, y su rostro se tiñó de incredulidad. Así que, ¿ya está hecho?, exclamó, incapaz de disimular su asombro. Se acercó a mí y preguntó en voz baja. Hermano Lin,
¿No te han hecho pasar un mal rato? ¿Mi hermana no te ha presionado? Le lancé una mirada de hastío. Lucía le dirigió una fría mirada fulminante y espetó. Puedes largarte. De acuerdo, exclamó Lucas, como si le hubieran concedido un indulto, y salió disparado. Antes de irse, aún tuvo tiempo de guiñarme un ojo y, moviendo los labios en silencio, formó las palabras, ánimo. En la sala de estar volvimos a quedarnos solos Lucía y yo, y la atmósfera se tornó incómoda de nuevo. Bueno, aclaré la garganta, ya que es una relación por convenio, hay ciertas cosas que debemos dejar claras desde el principio. Dime, repuso Lucía, sentándose erguida y adoptando una actitud de escucha atenta. Primero, en público somos pareja, pero en privado, no nos interferimos. No puedes controlar a qué hora me levanto, qué como o bebo, y mucho menos si juego videojuegos o veo películas. Segundo, sin mi permiso, no puedes venir a mi casa cuando se te antoje. Si hay algún asunto, llámame por teléfono. Hizo una pausa. Sí, asintió finalmente. En tercer lugar, y esto es lo más importante, la miré con seriedad. No intentes reformarme. Soy un inútil y me complace serlo. No esperes que me convierta en ese tipo de profesional exitoso que tú deseas. Lucía guardó silencio. Me observó en calma, con una mirada profunda como un estanque antiguo. Tras un largo rato, asintió levemente. Te lo prometo. Muy bien, ya se han establecido todas las reglas necesarias. Si no hay nada más, me retiro. Me levanté, dispuesto a marcharme. Espera, me detuvo Lucía. ¿Qué pasa ahora? Repliqué con impaciencia, volviéndome hacia ella. Según el acuerdo, debemos cumplir con ciertas obligaciones de pareja. Ella sacó el teléfono y abrió una nota. Por ejemplo, al menos una comida juntos a la semana, una película, y también, para lidiar con mi abuelo, quizá necesites mudarte a vivir conmigo. Yo, me niego, repuse tajante. ¿Estás de broma? Vivir con un témpano de hielo. Mi factura de calefacción sería más cara que la de cualquiera. Lucía, como si hubiera anticipado mi reacción, explicó con calma. Solo viviremos en la misma mansión. Esta propiedad es muy amplia. Tiene un edificio principal y otro secundario. Tú puedes alojarte en el secundario. No nos encontraremos. Pero ante los demás, deberás aparentar que convivimos. Hizo una pausa y añadió. El edificio secundario cuenta con mayordomo, cocina y áreas de entretenimiento independientes. No te molestará en absoluto. La miré con recelo. A juzgar por lo que decía, no sonaba mal. Era más grande que mi ático y ofrecía mayor libertad de movimiento. Lo más importante, tendría quien me atendiera. Parecía que mi proyecto de vida relajada podía ascender a un nivel superior. Podría considerarlo. Cedí, aflojando mi postura. Lucía pareció exhalar un suspiro de alivio. Hay otra cosa, añadió. Mañana por la noche hay una gala benéfica. Mi abuelo también asistirá. Quiero que me acompañes como mi pareja. Ahí estaba su verdadero propósito, representar la primera escena ante el anciano. Entendido, repuse, haciendo un gesto indiferente con la mano. Mándame la dirección y la hora al móvil. No me prepares ropa ni nada. Yo tengo la mía. No pienso ponerme ese traje de élite suyo, carísimo pero de gusto más que dudoso. Dicho esto, abandoné la villa de los Liu sin volver la vista atrás y regresé a mi apartamento. Me dejé caer en el blando sofá y exhalé un largo suspiro. ¡Qué lío! Un lío tremendo. Para asegurarme un año de paz, acabé firmando semejante contrato de servidumbre. Cogí el móvil con intención de llamar al tío Tomás, para que empaquetara mis enseres y los enviara al pabellón secundario de la familia Liu. Nada más desbloquear la pantalla, me topé con una notificación de última hora. Impactante. Lucía, directora del Grupo Estelar, habría reavivado su antigua relación con Alejandro, heredero del Grupo Linares y su exprometido. Ambos fueron fotografiados compartiendo una habitación durante varias horas. Debajo, una borrosa fotografía tomada a escondidas mostraba justo el momento en que yo entraba con el coche en la villa de la familia Liu. Vaya, la eficiencia de estos paparazzis es realmente asombrosa. Abrí la sección de comentarios bajo la noticia y, como era de esperar, todo eran voces de pesimismo. Para morirse de risa. Alejandro, ese inútil, ¿todavía quiere volver a morder la hierba que ya pisó? ¿Crees que la reina Liu lo miraría siquiera? Tú, el de arriba, no digas tonterías. Quizás Liu Dai simplemente se cansó de los tipos de élite y quiere cambiar de sabor, experimentar la sensación de criar una versión inútil de cachorrito mimado. Aparte de esa cara bonita y el dinero de su familia, ¿qué más tiene Alejandro? ¿Acaso merece a alguien como yo, Liu Dai? Me siento y espero a que rompan. Apuesto a que en menos de un mes, pensé, deleitándome ante la perspectiva, sigan insultando, cuanto más furiosos mejor. Cuanto más me consideren un inútil, más tranquila será mi vida relajada. Cerré las noticias y marqué el número del tío Tomás. Tío Tomás, necesito que me ayudes con algo. A sus órdenes, joven, respondió al otro lado de la línea, su voz tan serena y respetuosa como siempre. Hazme el favor de investigar si últimamente las acciones de una empresa llamada Grupo Estelar han estado demasiado estables. El tío Tomás se quedó desconcertado un instante, sin seguirme el hilo. ¿Qué quiere decir el joven? Nada en particular, repuse, dejando escapar un bostezo. Solo me parece que hay demasiado ruido, demasiadas noticias sobre esa compañía. Ya sabes qué hacer. Sí, señorito, comprendido. La eficiencia del tío Tomás siempre es asombrosa. Apenas 10 minutos después de colgar, mi teléfono vibró,
Era una alerta financiera. Noticia de última hora. El Grupo Estelar ha sido víctima de una venta en corto maliciosa por parte de una institución desconocida. Su cotización se desplomó en los primeros 10 minutos tras la apertura del mercado, con una caída superior al 30%. Arqueé una ceja con curiosidad. El tío Tomás parecía tener una comprensión bastante profunda de esa palabra. Pero, un momento, Grupo Estelar. ¿Por qué ese nombre me resultaba tan familiar? De repente me incorporé de un salto. Carajo, ¿el Grupo Estelar no era acaso la empresa de Lucía? Capítulo 4. Contemplé la notificación en la pantalla del móvil y me sumí en un prolongado silencio. ¿Qué diablos había hecho? La empresa que le había pedido al tío Tomás que saboteara resultaba ser la de mi novia por contrato. Esto sí que era como desatar un diluvio contra el propio templo del Rey Dragón. Nuestro acuerdo de reconciliación, firmado hacía menos de 3 horas, se encontraba al borde de la ruptura total por una simple frase que yo había soltado. Mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente. Era Lucía. Se me erizó el cuero cabelludo. Vacilé un buen rato, pero al final descolgué. ¿Alejandro? La voz al otro lado de la línea ya no sonaba fría y distante, sino cargada de urgencia y de una ira apenas contenida. ¿Dónde estás ahora mismo? En casa, respondí, con la conciencia intranquila. ¿Has hecho algo? Me interrogó. Su tono se volvió acusatorio. ¿Qué he hecho yo? He estado todo el día tumbado en casa. Comencé a desplegar mi talento actoral. Sí, no sé absolutamente nada de nada. Soy un pobre inútil que lleva una vida relajada y no tiene la menor culpa. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Tras un rato, la voz de Lucía volvió a sonar, pero el tono ya había cambiado, cargado de una profunda fatiga y un atisbo de culpa. Lo siento, no debería haber dudado de ti, dijo. Esto no tiene nada que ver contigo. Es un problema de mi empresa. Tú, no te metas. Yo me encargaré. Me quedé pasmado. Ella me estaba pidiendo disculpas. ¿Acaso no creía que yo, gafe, le había traído mala suerte? Respondí con sequedad. Bueno, tú, ánimo. La voz de Lucía sonaba a una risa amarga. No te preocupes. La cena de mañana no se cancelará. Aunque la empresa quiebre, yo asistiré puntual. Tras decir eso, colgó el teléfono. Escuchando el tono de ocupado en el móvil, me quedé un tanto desconcertado. ¿Acaso el hilo mental de esta mujer no es del todo normal? La empresa está a punto de ser arruinada por mí, y ella aún sigue pensando en nuestro acuerdo. Me agarroté el cabello, sintiendo que la situación comenzaba a escapárseme de las manos. Mi intención original era hacer callar a esos medios que publicaban noticias falsas, pero jamás imaginé que el tío Tomás actuaría con tal contundencia, resolviendo el problema desde su raíz. Hizo que la empresa protagonista de la noticia se viniera abajo por completo. Y ahora, con Lucía sumida en el caos, tampoco yo podré disfrutar de un momento de paz. Caminé inquieto por la habitación un par de vueltas. No podía permitir que el Grupo Estelar se viniera abajo así como así. No era porque me doliera Lucía, principalmente. Si su empresa quebraba, seguro que volcaría todas sus energías en reconstruirla. ¿Y entonces de dónde iba a sacar tiempo para ocuparse de mí? Entonces su abuelo, ese obsesivo, sin duda la arrastraría de vuelta para un matrimonio de conveniencia. Y si ella se casa por alianza, ese bobo de Lucas Liu vendría otra vez a molestarme. Mi gran proyecto de vida relajada volvería a sufrir graves interferencias. Así que, para poder disfrutar de mi tranquilidad sin sobresaltos, debo salvar al Grupo Sin Yao. Al pensar en esto, volví a marcar el número del tío Tomás. Tío Tomás, ¿algún encargo? Preguntó él al otro lado. Respecto a ese Grupo Estelar, aclaré la garganta con un leve embarazo. De momento, déjalo estar. Al otro lado de la línea, el tío Tomás pareció quedarse atónito. Joven señor, pero, el plan de venta en corto ya está en marcha. Si lo detenemos ahora, nuestras pérdidas serán considerables. Que se pierda lo que tenga que perderse, repuse con indiferencia. Además, necesito que me hagas otro favor. Dígame, joven señor, emplea métodos no del todo convencionales para que las acciones de Estelar recuperen su valor. No solo eso, sino que deben superar el nivel anterior. Hazlo con discreción, que nadie pueda rastrearlo hasta nosotros. Tío Tomás guardó silencio aún más prolongado esta vez. Incluso pude imaginarlo al otro lado del teléfono, con el ceño fruncido y la expresión tensa. Joven, dijo al fin, con un tono de voz inusitadamente grave, lo comprendo. Lo que usted pretende es, primero rebajar las expectativas para luego elevarse con más fuerza, golpear la montaña para asustar al tigre. Quiere que la señorita Liu atestigue el poderío de la familia Lin, y al mismo tiempo concederle un favor monumental, de esos que atan el alma, para que quede irrevocablemente ligada a usted. Avanzar paso a paso, primero presionarla hasta llevarla al límite, para luego tenderle la mano y hacerla sentir como bañada por una brisa primaveral. Este juego de tensión extrema es suficiente para quebrar las defensas psicológicas de cualquier mujer. Su estrategia me deja postrado de admiración, tío Tomás. Abrí la boca, pero no logré articular palabra alguna. Ustedes, los adictos al trabajo, ¿acaso tienen la imaginación hiperdesarrollada? Suspiré, agotado. Bueno, hice un gesto de despedida con la mano, aunque él no pudiera verme. Haz lo que te he dicho, y date prisa. Sí, señor, cumpliré la misión sin falta.
no defraudaré las buenas intenciones del joven señor. Colgué el teléfono y sentí un agotamiento profundo. Interactuar con esa gente me resultaba más agotador que resolver 10 exámenes de matemáticas. Me desplomé en el sofá, abrí la aplicación financiera y, en silencio, encendí una vela simbólica por Lucía. Solo podía esperar que lograra resistir. En la otra punta, en las oficinas del Grupo Estelar, el ambiente era tan denso que parecía a punto de condensarse en gotas. Liu Ruyan, de pie ante el enorme ventanal, tenía el semblante sereno como un estanque en calma. Frente a ella, alineados, se encontraban los pilares fundamentales de la compañía. En cada rostro se leía, con trazos indelebles, una desesperación absoluta. ¿Lo has averiguado? ¿Quién demonios está detrás de todo esto? La voz de Lucía era gélida como el hielo. Un hombre con gafas de concha dorada, el director financiero de la empresa, se enjugó el sudor frío de la frente y balbuceó tembloroso. No se puede rastrear. Los fondos de la contraparte provienen de más de un centenar de cuentas offshore repartidas por todo el mundo. El método es limpio, preciso, como un fantasma. Todos nuestros cortafuegos resultaron inútiles ante ellos. ¿Y nuestros fondos de estabilización? ¿Cuánto más podrán aguantar? Aguantar, ya no pueden más. El ataque del adversario es demasiado feroz. El dinero que hemos inyectado se ha hundido como una piedra en el mar, sin dejar ni una sola onda. En 10 minutos, en 5, nos declararán en quiebra. En la oficina reinaba un silencio sepulcral. ¿Quién demonios habría ofendido ella para merecer semejante golpe de gracia? Una medida tan fulminante como para aniquilarla por completo. ¿Serían los vestigios de aquel hombre del pasado, o acaso algún nuevo rival en el mundo de los negocios? Por su mente desfilaron innumerables rostros, pero uno, y solo uno, brilló por su ausencia, el semblante indolente de Alejandro. Él quizá ni siquiera supiera qué significaba venta en corto. Ella, por su parte, aún se sentía culpable por haberlo dudado momentos antes. La voz de Liu Dai, la directora financiera, temblaba al borde del llanto. Nosotros deberíamos presentar la solicitud de bancarrota. No. Lucía abrió los ojos de golpe. En sus hermosas pupilas ardía una llama indómita. Aún no había llegado el momento final. Tomó el móvil y buscó un número que creía no volver a marcar jamás, el de la asistente personal de su abuelo. Podía aceptar la derrota, pero no resignarse a perderlo todo sin siquiera comprender por qué. Aunque tuviera que suplicar, estaba dispuesta a implorar por una oportunidad para Estelar, para aquellos empleados que la habían acompañado tantos años. Sin embargo, justo cuando su dedo iba a presionar la tecla de marcar, el teléfono sonó. Era Gong Wang. Todas las miradas convergieron de inmediato en la pantalla gigante de Xin Yao. La línea verde, que antes yacía inerte tras tocar fondo, como si hubiera recibido una inyección de energía divina, se elevó de pronto en un ángulo inconcebible, disparándose hacia arriba. Una enorme vela roja se alzó desde las profundidades. ¿Qué estaba pasando? El director financiero se quedó tan estupefacto que casi se le caen las gafas. No tengo ni idea. De repente, han entrado infinidad de órdenes de compra de montos astronómicos. Están locos. Completamente locos. Dios mío, sigue subiendo, ya ha recuperado la mitad del terreno perdido. Todo ha vuelto, no solo vuelto, sino que ha superado el máximo previo a la apertura de hoy. Ha tocado el límite de subida. Nuestras acciones han alcanzado el límite máximo de alza. En la oficina, primero reinó un silencio sepulcral, para enseguida estallar en una ovación atronadora. Todos se abrazaron, entre lágrimas y risas, como si celebraran haber sobrevivido a una calamidad. Solo Lucía permanecía inmóvil en su sitio, contemplando aquella línea roja intensa que marcaba el límite de su vida. Su mente era un completo vacío. No alcanzaba a comprender qué estaba sucediendo. El infierno y el paraíso se habían intercambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién, en definitiva, poseía un poder tan colosal, capaz de invertir la situación por completo en el lapso de unos escasos minutos? Tomó el teléfono y, al contemplar el nombre de Lin Xin en la lista de contactos, se sumió en una profunda reflexión. ¿Sería posible? No. Imposible. Al instante, desechó aquella idea absurda. No era más que un inútil. Debía de tratarse de una coincidencia, o quizá algún magnate había visto el potencial de Xin Yao y había decidido tenderle una mano. Sí, sin duda era eso. Lucía aspiró hondo, esforzándose por recuperar la calma, pero, sin saber por qué, el rostro de Alejandro, siempre con ese deje de burla y desidia, se le quedó grabado en la mente, sin poder desvanecerse. Capítulo 5. La gala benéfica de la noche siguiente se celebró en el hotel más lujoso de la ciudad. Cuando llegué, la entrada ya estaba atestada de toda clase de lujosos automóviles. Descendí de mi modesto vehículo, vestido con ropa informal, y me sentí completamente fuera de lugar entre aquellos hombres de traje y mujeres con elegantes vestidos de noche. El camarero de la puerta ni siquiera se molestó en mirarme de frente. De no haber sido porque saqué la invitación, seguramente me habría. Me encogí de hombros con indiferencia y entré en el salón de banquetes. En cuanto crucé el umbral, me convertí en el centro de todas las miradas. Incontables miradas se clavaron en mí, cargadas de desdén, burla y el morboso deseo de presenciar un espectáculo. ¿No es el inútil de la familia Lin? ¿Qué hace aquí?, murmuraban. ¿Y viene vestido así a una cena de gala? Vaya cosa más patética. Oí que volvía a rondar a Lucía. No sé qué le habrá visto,
si acaso será por esa cara bonita. Haciendo oídos sordos, me encaminé hacia el buffet y me puse a arrasar con la comida. Esta langosta de Boston está bastante bien, muy fresca. El caviar tampoco está mal, aunque las rebanadas de pan tostado que lo acompañan están algo pasadas. En cuanto a los caracoles a la borgoñona, les falta un punto de cocción. Mientras comía, iba haciendo comentarios mentales en silencio. Para mí, el único sentido de este tipo de cenas de gala era proveer comida gratuita y medianamente apetitosa. Justo cuando me concentraba en lidiar con un filete Wellington a punto, una voz gélida resonó tras de mí. «¿Has llegado?» Me volví. Lucía estaba de pie a mis espaldas, ataviada hoy con un vestido largo negro de tirantes que dejaba al descubierto su esbelta clavícula y cuello de cisne. Llevaba el cabello recogido y un maquillaje impecable, pareciendo una rosa que florece en la noche, noble y de una belleza gélida. Su aparición atrajo al instante todas las miradas de la sala. Masticando el filete con la boca llena, respondí entre dientes: «Ese vestido te sienta bien, te estiliza». La comisura de los labios de Lucía se crispó levemente. «¿No podrías cambiarte de ropa?», susurró, con un dejo de resignación en la voz. «¿Para qué cambiarme? Me parece que este atuendo es bastante cómodo». Señalé mi camiseta y vaqueros. Lucía respiró hondo, como si intentara contener su mal genio. «Da igual», renunció a discutir conmigo. «Sígueme, mi abuelo está por allá». Enjugué los labios con la servilleta y la seguí a través del gentío. A lo largo del trayecto, sentí sobre mi espalda la mordedura de innumerables miradas cargadas de envidia, tan intensas que casi lograban traspasarme. En un rincón discreto, conocí al abuelo de Lucía, don Manuel, un anciano de cabello entrecano que desprendía una vitalidad envidiable. Al verme, sus turbios ojos destellaron un fugaz brillo de lucidez. «Así que tú eres el muchacho de la familia Lin», repuso, escrutándome de arriba abajo con un tono nada amistoso. «Buenas tardes, don Manuel», saludé con una cortés inclinación de cabeza. Resopló el anciano. «Me han dicho que has vuelto con mi Ruyan». «Sí, abuelo», respondió Lucía antes de que yo pudiera abrir la boca, y acto seguido me enlazó del brazo. Su brazo estaba frío, a través de la camiseta, podía sentir ese escalofrío. Me quedé rígido, algo incómodo con aquel contacto tan íntimo. ¿Reconciliados? Don Manuel, evidentemente, no se lo creía. «Me parece que no es tan seguro. Muchacho Lin, te lo digo claro, las hijas de la familia Liu no son juguetes para que las malgastes como un joven libertino. Si te atreves a tratar mal a Lucía, seré el primero en no perdonarte». La voz del anciano no era alta, pero resonaba con plenitud, cargada de la autoridad de quien ha ocupado durante mucho tiempo una posición de poder. Antes de que yo pudiera pronunciar palabra, Lucía Liu frunció el ceño. «¿Qué dices? Alejandro siempre ha sido muy bueno conmigo». «¿Bueno en qué sentido?». Don Manuel frunció el ceño con gesto de indignación. «Mira su actitud despreocupada. ¿En qué aspecto es digno de ti? Ayer, cuando ocurrió aquel incidente en Estrella Brillante, ¿dónde estaba él? ¿Acaso te ayudó?». Lucía palideció al instante, sin poder articular palabra. Lo de ayer la tenía hecha polvo. De hecho, había permanecido todo el día en casa, postrada. Aunque no le guardaba rencor, ante su abuelo aquello se había convertido en una falta inapelable, imposible de rebatir. Al ver que Lucía se quedaba sin palabras, sin réplica posible, suspiro para mis adentros. «¡Qué lío! Lo que más detesto son precisamente estos dramas familiares de enredos morales». «Don Manuel», al fin abrí la boca, dije con voz baja, pero suficiente para que el entorno enmudeciera al instante. «Tiene razón. Ayer, cuando ocurrió lo de Xin Yao, en efecto no hice nada». Don Manuel esbozó una risotada fría. «Al menos conservas algo de sentido común». Sin embargo, cambié el tono de golpe. Dirigí la mirada hacia Liu Ruyan y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de mis labios. ¿Y si les dijera que la resurrección de Estrella Resplandeciente también se debió a que no hice absolutamente nada? Al pronunciar estas palabras, el salón entero estalló en murmullos. Lucía alzó bruscamente la mirada hacia mí, sus hermosos ojos desbordando una estupefacción absoluta. Don Manuel también se quedó pasmado, para enseguida exclamar con ira: «Muchacho, ¿qué disparates estás diciendo? ¿Quién te crees que eres? ¿El oráculo bursátil?». «No soy ningún oráculo», repuse encogiéndome de hombros con aire indolente. «Simplemente he tenido algo de suerte», añadí, sacando el móvil y abriendo un correo electrónico que había recibido la noche anterior. Se lo acerqué a don Manuel. Era una carta de intenciones de inversión procedente de Goldman Sachs, una de las mayores entidades de banca de inversión del mundo. El contenido del correo era sencillo. Goldman Sachs veía con buenos ojos el desarrollo futuro del grupo estelar y había decidido realizar una inversión estratégica en él. La primera inyección de capital sería de $10.000 millones estadounidenses, y en el futuro ayudarían al grupo estelar a expandirse en el mercado internacional. Al final del mensaje, había una nota manuscrita: «Estimado señor Alejandro, este es un pequeño obsequio de bienvenida que hemos preparado para usted. Esperamos que le agrade. Ansiamos colaborar con usted». El remitente era el director ejecutivo de Goldman Sachs para la región Asia-Pacífico, con firma autógrafa. Don Manuel contemplaba aquel correo electrónico,
los ojos cada vez más desorbitados, la respiración acelerándosele. Tras una vida entera bregando en el mundo empresarial, ¿cómo iba a no reconocer la firma del director de Goldman Sachs? ¿Y cómo podría ignorar lo que aquella carta de intenciones de inversión significaba? Esto significaba que el grupo estelar no solo no se derrumbaría, sino que, por el contrario, se elevaría como un cohete para convertirse en un auténtico gigante internacional. Y todo esto, increíblemente, lo había traído ese inútil, ese desecho, al que él siempre había menospreciado y que ahora tenía ante sus ojos. Esto no puede ser, murmuró don Manuel para sí, con las manos empezando a temblarle. No hay nada imposible. Guardé el teléfono y repuse con serenidad. Ya lo dije, simplemente tuve suerte, repuse con despreocupación. Hace unos días conocí a algunos amigos de Goldman Sachs, les mencioné de pasada la empresa de mi novia, y quién iba a pensar que le prestarían atención de verdad. Lo relaté con una ligereza estudiada, como si se tratara de un asunto trivial, pero en los oídos de Lucía y de don Manuel, aquellas palabras resonaron con la fuerza de un trueno inesperado. Conocer a amigos de Goldman Sachs y, con solo mencionarlo de pasada, conseguir una inversión de $10.000 millones, eso no es simple suerte, eso es tener influencia hasta en las altas esferas. Lucía me miraba atónita, su mente siempre tan serena y controlada ahora era incapaz de procesar ningún pensamiento. Ella siempre había creído que aquella sorprendente inversión del día anterior era obra de algún magnate comercial desconocido. Jamás se le habría ocurrido que ese magnate resultara ser precisamente aquel a quien ella había tratado de proteger. No era su pareja íntima, sino el hombre al que intentaba mantener mediante un simple contrato. En ese instante, sintió que su rostro ardía como si le hubieran abofeteado. Comprendió que quien siempre había necesitado protección no era él, sino ella misma, con su presuntuosa arrogancia. Capítulo 6. Desde que salieron de casa de don Manuel, Lucía había permanecido sumida en un estado de total abstracción. Aferrada a mi brazo, su agarre se tensaba sin que ella lo notara, como si temiera que en el próximo segundo yo me desvaneciera en el aire. Abrió varias veces la boca, pero no supo qué decir. Como quería preguntar por Gao Zheng, se lo dije en su lugar. Asintió con la cabeza. No hay mucho que preguntar, improvisé al azar. Hace poco fui a jugar al extranjero, lo conocí en un bar. Tomamos unas copas juntos, congeniamos bien en la charla, intercambiamos contactos y, así de sencillo. El tono de Lucía resumaba incredulidad. ¿Y si no? Repliqué. ¿Acaso creías que era algo más complejo? Lucía guardó silencio. Se limitó a observarme, y su mirada alcanzó una complejidad extrema. Había en ella estupor, perplejidad, curiosidad inquisitiva, y además, un atisbo de admiración. Su mirada me incomodaba. Basta, no me mires así, dije. Retiré el brazo. Solo soy un inútil con suerte, nada más. No olvides nuestro acuerdo, añadí, y mis palabras cayeron como un jarro de agua fría, apagando la chispita que acababa de encenderse en sus ojos. Bajó la mirada y murmuró, no lo he olvidado, no lo he olvidado. El ambiente volvió a tornarse incómodo. Fue entonces cuando una voz inoportuna se interpuso. Vaya, si es Liu Dai, exclamó un hombre de aspecto afectado, con el cabello engominado, que se acercó portando una copa. Y esta señorita es... Su mirada me recorrió de arriba abajo con descaro, rebosante de desdén. Si no recuerdo mal, este caballero debe de ser el primogénito de la familia Lin, aquel a quien Lucía abandonó hace 3 años. El hombre se llamaba Ricardo, un advenedizo que medró gracias a la fortuna familiar. Siempre había albergado sentimientos por Lucía, y tras ser rechazado en varias ocasiones, guardaba un profundo rencor. En la obra original, también era un villano menor, al que más tarde el protagonista despacharía sin esfuerzo alguno. El semblante de Lucía se heló al instante. Ricardo, modera tu lenguaje. No te enfades, Lucía, repuso Ricardo con una sonrisa lasciva. Solo me intriga una cosa, repuso, mientras un rictus burlón se dibujaba en sus labios. Si rechazaste a un pretendiente tan distinguido como yo, ¿cómo es que ahora te mezclas con semejante inútil? ¿Acaso estos años de prosperidad te han aburrido, y anhelas experimentar la dicha de cargar con un lastre? Sus compinches, al oírlo, prorrumpieron en carcajadas socarronas. Me quedé de pie a un lado, observando con rostro impasible a ese grupo de bufones saltarines. En mi mente solo había un pensamiento. ¡Qué ruido insoportable! Lucía temblaba de rabia de pies a cabeza y estaba a punto de estallar, pero la detuve. Di un paso al frente, interponiéndome ante ella, y miré a Ricardo. Con voz indolente, pregunté, ¿has terminado ya? ¿Qué pasa, inútil? ¿Todavía pretendes sobresalir? Ricardo me miró con desdén. No, repuse, negando con la cabeza. Solo quería confirmar si de verdad tienes tantas ganas de morir. Mi voz era apenas un susurro. Pero la sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro. En mi mirada, vislumbró algo que jamás había visto. No era ira, tampoco amenaza, sino una indiferencia pura y altiva, como la de una deidad contemplando a una insignificante hormiga que alborota. ¿Tú qué quieres decir? Balbuceó Ricardo, con una bravuconería que apenas ocultaba su cobardía. No tiene importancia, dije mientras me rascaba la oreja, volviéndome hacia Lucía. Aquí hay demasiado ruido, busquemos otro sitio. Lucía asintió aturdida, permitiendo que la tomara de la muñeca para salir del salón de banquetes.
A nuestras espaldas, Ricardo observaba nuestras siluetas alejarse, con el rostro demudado entre ceniciento y lívido. Maldito inútil, ¿cómo se atreve a dárselas de importante delante de mí? Que me espere, espetó con voz cargada de rencor. Lucía y yo subimos al jardín abierto de la azotea del hotel, donde la brisa nocturna nos traía un soplo de frescor. Gracias, musitó Lucía en voz baja. ¿Por qué me das las gracias? Pregunté. Por lo de antes, por sacarme del apuro. Va, me da igual, dije con indiferencia. No es que te esté ayudando, es que simplemente me parece insoportable. Lucía, por favor. Alejandro, dijo ella tras vacilar un instante. ¿Qué clase de persona eres, en realidad? La pregunta le había estado quemando los labios toda la noche. Desde el vuelco asombroso de las acciones de Estrella Brillante, hasta la inversión multimillonaria de Goldman Sachs, pasando por la autoridad que desplegué frente a Ricardo hace un momento, todo lo que había manifestado trastocaba por completo la imagen que de mí se había forjado en los últimos 3 años. La de un hombre que solo sabía entregarse a los placeres y a la diversión. Yo sonreí, apoyándome en la barandilla mientras contemplaba el paisaje nocturno a lo lejos. No soy más que un inútil que solo aspira a una vida relajada. No te creo, negó con la cabeza Lucía. Créeme o no, como quieras, me encogí de hombros. En fin, nuestro acuerdo es solo por 1 año. Durante este año, tú seguirás siendo tú misma, esa directora glacial e indolente, y yo continuaré siendo el inútil de siempre, sin interferir el uno en el otro. Al oír estas palabras, la mirada de Liu Ruyan volvió a ensombrecerse. Permaneció en silencio durante largo rato, tanto que llegué a pensar que no volvería a hablar. Entonces, de súbito, dio un paso adelante, se alzó de puntillas y sentí en mis labios un contacto frío y suave. Me quedé completamente paralizado, la mente en blanco. ¿Qué estaba pasando? Un beso forzado. El beso de Lucía era torpe, con un ligero temblor, como un hada que hubiera errado el camino hasta el mundo mortal y estuviera tanteando el terreno con suma cautela. Pero solo duró un instante, y enseguida se apartó. Ella retrocedió un paso, con las mejillas sonrojadas, pero aún me miraba con terquedad. Alejandro, pronunció sílaba por sílaba, no me rendiré. No importa qué clase de persona seas, en 1 año lograré que te quedes a mi lado de buena gana. Tras decirlo, giró sobre sus tacones y se alejó sin volver la vista atrás. Me quedé solo, desconcertado por el viento. Me llevé los dedos a los labios. En ellos parecía perdurar aún el fresco y distante aroma que ella desprendía. Joder, ¿esta mujer está loca o qué? Acordamos ser una pareja de conveniencia, ¿y ahora tú te pones a improvisar escenas? Mi gran proyecto de vida relajada parece desviarse cada vez más del camino previsto. Capítulo 7. Desde aquel beso en la azotea aquella noche, Lucía parecía haberse transformado. Ya no era aquel iceberg glacial, aunque con los demás seguía igual. Conmigo, aquel hielo mostraba claras señales de deshielo. Ella comenzó a aprender torpemente a ser una novia. Por ejemplo, cada mañana me enviaba un mensaje preguntando, buenos días, aunque yo siempre dormía hasta el mediodía y solo le respondía con un seco, ah. Mandaba que cada día llevaran los ingredientes más frescos a la ala lateral donde yo residía, aunque jamás los utilicé. Contaba con el chef de primera que el tío Tomás me enviaba por avión. Incluso adquirió un montón de esas consolas de videojuegos, esas tonterías que supuestamente fortalecen el vínculo entre parejas, y las dispuso en la sala de estar con la esperanza de que jugáramos juntos. A día de hoy, siguen acumulando polvo. Lo que más me sacaba de quicio era que empezó a fiscalizar mis movimientos con frecuencia. Claro, no era ese tipo de fiscalización acusatoria, sino más bien del estilo, ¿qué estás haciendo? Justo acababa de terminar una serie de press de banca en el gimnasio privado, empapado en sudor, cuando llegó su mensaje. Haciendo ejercicio, respondí al azar con 2 palabras. 1 minuto después, la puerta del gimnasio se abrió de golpe. Lucía apareció en el umbral, ataviada con un impecable traje de chaqueta y tacones de aguja. Al verme con el torso desnudo, las gotas de sudor deslizándose por los surcos de mis abdominales, su mirada se quedó clavada un instante. Un rubor sospechoso tiñó al instante sus mejillas. ¿Tú, cómo es que no llevas ropa?, preguntó con un leve tartamudeo. Puse los ojos en blanco. Estoy haciendo ejercicio, no asistiendo a una reunión. ¿Para qué tanta ropa?, añadí con un de comprensión. Ella desvió la mirada, sin atreverse a seguirme observando, aunque sus ojos, como por inercia, volvían a posarse en la línea de mis abdominales. Me entraron unas ganas tremendas de reír. Finge, sigue fingiendo. Si pasa algo, me sequé el sudor con la toalla y me estiré. Te mostraré deliberadamente ante ella mis perfectos músculos abdominales. Como era de esperar, la oí contener la respiración bruscamente. No pasa nada, repuso ella, forzando una compostura. Solo pasaba por aquí, y aproveché para verte. Ya lo has visto todo. Bien, pues ya puedes irte. No me interrumpas mientras hago ejercicio. Comencé a despedirla, pero Lucía no se movió. Vaciló un momento, se acercó a mí y extendió la mano. La observé con recelo. Yo te ayudo a secarte el sudor. Su voz era tan tenue como el zumbido de un mosquito. Antes de que pudiera reaccionar, ya había tomado la toalla de mis manos y comenzado a frotar desordenadamente mi pecho y abdomen. Sus movimientos eran torpes, la presión muy suave, más que secar el sudor, parecía estar acariciando. Sus yemas de dedos rozaron sin querer mis abdominales, dejando una sensación gélida que, sin embargo,
provocó una reacción instantánea en cierta parte de mi cuerpo. Joder, maldije en silencio. ¿Esta mujer lo habrá hecho a propósito? Agarré de golpe su mano revoltosa, con la mirada ensombrecida. Lucía, estás jugando con fuego, dije con voz ronca. Lucía, a quien había agarrado de la muñeca, se sobresaltó, alzó la vista y se topó con mis ojos, cargados de una agresividad desafiante. Su rostro se sonrojó aún más, como una manzana madura. Yo no lo hice. Solté una risotada fría, tomé su mano y la conduje hacia mi torso, presionándola contra mis abdominales bien definidos. Entonces dime, ¿qué es esto? Su palma se adhirió a mi piel ardiente, pudiendo sentir con claridad la firme musculatura que latía bajo ella. Se quedó completamente paralizada, como si le hubieran aplicado un punto de presión, sin moverse ni un ápice. ¿Te satisface lo que has palpado? Me incliné y susurré junto a su oído. Mi aliento cálido rozó su pabellón auricular, y su oreja adquirió, a simple vista, un tono rosado. Yo, balbuceó, su sistema lógico sumido en el caos absoluto. Al verla tan azorada y avergonzada, de pronto me pareció sumamente divertido. Provocar a esta montaña de hielo resultaba algo más interesante que llevar una vida relajada. ¿Quieres tocar algo más? Continué seduciéndola. En ese preciso instante, mi teléfono sonó en el momento más inoportuno. Era el tío Tomás. Maldita llamada, no podía haber llegado en peor momento. Solté a Lucía y me aparté para atender la llamada. Joven señor, la empresa que me pidió vigilar ha dado señales de actividad. ¿Cuál? La de Ricardo, el Grupo Imperio. Ah, ese tipo engominado y afectado. ¿Qué ha hecho? Parece estar aliándose en secreto con varias compañías para intentar sabotear las operaciones internacionales del Grupo Estelar. La voz del tío Tomás era serena, como si hablara de un asunto trivial. Yo fruncí el ceño. Este tipo realmente no conoce el peligro. De acuerdo, dije con tono indiferente. Déjalo jugar. Cuando haya invertido hasta su último centavo, avísame. Sí, joven señor. Colgué el teléfono y volví la mirada. Al ver que Lucía seguía plantada en el mismo sitio, con el rubor aún sin disiparse en sus mejillas, le pregunté, ¿lo has oído? Asintió, pero su mirada denotaba cierta inquietud. En cuanto a Ricardo, empezó ella, pero la interrumpí. Tranquila, no es más que una pulga, no puede levantar ni una ola. Decía la verdad, pero Lucía debió de interpretarlo como un intento mío de consolarla. Me miró con los ojos llenos de emoción. Lin Sin, dijo, gracias, pero este asunto no te involucres. Yo misma puedo resolverlo. Todavía no se acostumbraba a depender de mí, o quizás, seguía sin creer que yo pudiera solucionar un problema de esta índole comercial. A sus ojos, quizá yo fuera un tanto enigmático, con ciertos antecedentes, pero en cuanto a astucia comercial, sin duda me hallaba a años luz de ella, la profesional consumada. No me molesté en explicárselo. Como quieras, me encogí de hombros, con tal de que no me fastidies. Dicho esto, cogí la chaqueta y me dispuse a abandonar el gimnasio. Mi gran proyecto de vida relajada ha vuelto a desperdiciar 2 horas más hoy por culpa de esta mujer. Tengo que volver a casa a recuperar el sueño. Justo cuando llegaba a la puerta, Lucía me llamó de repente. Lin Sin. Me volví y la vi acercarse rápidamente hacia mí. Luego, ante mi mirada atónita, se alzó de puntillas, rodeó mi cuello con sus brazos y volvió a besarme. Este beso ya no fue un mero roce superficial, sino que traía consigo una determinación desesperada, una resolución de apostarlo todo a una carta. Capítulo 8. En los días siguientes, Lucía, tal como se esperaba, comenzó a tomar medidas para lidiar con Ricardo. Se entregó por completo al trabajo, saliendo temprano y regresando tarde cada día, sin siquiera tener tiempo para enviarme un buenos días. Esto me venía de perlas. Mientras ella estuviera ocupada, nadie vendría a perturbar mi vida relajada. Cada día me despertaba cuando el cuerpo me lo pedía, luego le pedía al chef que preparara un suculento brunch. Por las tardes, hacía algo de ejercicio, nadaba un rato o veía alguna película clásica en el cine privado. Ya de noche, me dedicaba a investigar un poco sobre mi incipiente proyecto de elaboración de vinos. La vida transcurría con una placidez casi indecente. Aquella tarde, mientras yacía en la mecedora del jardín saboreando el recién destilado licor de lichi, sonó de nuevo la llamada de Lucas. Hermano Lin, sálvame la vida, prorrumpió con un alarido desgarrado desde el primer instante. ¿Otra vez qué pasa? Fruncí el ceño. Mi hermana ya no puede más. Lucas, al borde del llanto, repuso con voz entrecortada. Ese maldito Sao ha reclutado a una jauría de lobos hambrientos de Wall Street. Están acosando sin piedad la empresa de mi hermana en el mercado internacional. Mi hermana lleva 3 días y 3 noches sin pegar ojo, y las acciones de la empresa se han desplomado de manera desastrosa. Agité suavemente la copa, observando el líquido cristalino en su interior, y pregunté con tono sereno. Ah, ¿de verdad? ¿Cuánto ha caído? Casi ha tocado el límite diario de bajada. Hermano, tienes que hacer algo. ¿No conoces a gente en Goldman Sachs? Pídeles otra vez que nos echen una mano. ¿Por qué habría de ayudarla? Repliqué. Lucas se quedó desconcertado. ¿Acaso no es tu novia? Es una novia por contrato, lo corregí. Además, fue ella quien dijo que lo resolvería sola, y me pidió que no me entrometiera. Pero es que ella ya no puede aguantar más, dijo Lucas con voz llorosa. Hace un momento fui a verla a escondidas. Estaba sola en la oficina,
con los ojos enrojecidos y la mesa llena de tazas de café. Me dolió verla así y guardé silencio. En mi mente apareció el rostro obstinado de Lucía. Esa mujer siempre prefiere cargar con todo ella sola. Hermano Lin, te lo suplico, rogaba Lucas al otro lado de la línea. No puedo quedarme cruzado de brazos viendo cómo mi hermana se viene abajo. Si tú no intervienes, yo me tiro desde el balcón de mi casa. Otra vez con lo mismo, suspiré. Está bien, ya entiendo. Colgué el teléfono y me bebí de un trago el licor de lichi que quedaba en la copa. Era un buen vino, pero el ánimo ya se me había estropeado. Saqué el otro móvil, aquel en el que solo había un contacto. Tío Tomás. Le envié un mensaje. Por el lado de Ricardo, ya se puede cerrar la red. Casi en el instante en que el mensaje partió, recibí una respuesta. Decía, dejé el teléfono y volví a tumbarme en la mecedora. Cerré los ojos. ¡Qué fastidio! ¿Por qué siempre había tantos desgraciados sin dos dedos de frente que venían a perturbar mi vida relajada? En el departamento de negocios internacionales del Grupo Estelar, la atmósfera era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Lucía, de pie frente a la enorme pantalla digital, contemplaba el gráfico de velas japonesas teñido de un verde funesto. Su rostro había palidecido hasta volverse lívido. Tras ella, se alineaba un equipo de élite con semblantes igualmente cadavéricos. Hemos perdido, declaró con desaliento un operador de mercados rubio y de ojos azules, soltando el ratón. Los fondos del rival son como un mar inagotable. Toda nuestra resistencia ha sido en vano. 3 días y 3 noches enteros sin dormir ni descansar. Agotaron todos los recursos imaginables, movilizaron cuanto recurso podía movilizarse, pero al final, la derrota fue tan arrolladora como una luz. Los buitres que Ricardo había convocado esta vez procedían de Wall Street, los más despiadados de todos. Eran precisos, venenosos, cada movimiento resultaba letal. El mercado internacional que el Grupo Estelar había cultivado con tanto esfuerzo durante años quedó, en apenas 3 días, devorado hasta los huesos, sin dejar rastro de su antigua integridad. Liu Dai, el asistente, se acercó con voz áspera. Ricardo ha enviado una oferta de adquisición. Le tendió un documento. El precio de compra que figuraba allí era, sencillamente, un insulto. No solo quería ganar, pretendía pisotear la dignidad de Lucía. Ella contempló el documento, su cuerpo se estremeció y por un instante pareció a punto de perder el equilibrio. Había fracasado, y lo había hecho de la manera más rotunda. Creía que podría lograrlo, que sería capaz de proteger la empresa y, también, a esa persona. No deseaba que volviera a arriesgarse por ella, no quería deberle otro favor. Pero la realidad le había asestado la bofetada más sonora. Justo cuando estaba a punto de sumirse en el abismo de la desesperación, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Liu Dai, mira, un empleado encargado de la supervisión de información entró a toda prisa, casi tropezando, sosteniendo una tablet. Su rostro estaba impregnado de una mezcla de júbilo desbordante e incredulidad. Ha sucedido algo enorme, algo colosal en Wall Street. Todas las miradas se volvieron hacia la tableta, donde, entre noticias y reportajes, surgió de pronto una noticia de última hora. Wall Street había sufrido un colapso de proporciones épicas. Más de 30 de los principales bancos de inversión y fondos, acusados de delitos como manipulación del mercado y tráfico de influencias, habían visto a todo su personal detenido y todos sus activos congelados. En las imágenes noticiosas, innumerables élites financieras de traje y corbata eran esposadas y conducidas desde rascacielos, sus rostros plasmados de pánico y desconcierto. Uno de ellos, capturado en un primer plano, resultó ser, precisamente, el líder de esta embestida contra Stellar Glory, el infame buitre de Wall Street, George Soren. Bajo la noticia, desfilaba una línea de texto en letra menuda. Según se supo, las pistas para esta operación procedían de un denunciante anónimo. Dicho informante había facilitado a los organismos reguladores un voluminoso expediente, de miles de páginas, con pruebas irrefutables y un minucioso registro de todas las actividades ilegales cometidas por estas entidades a lo largo de la última década. En la oficina reinaba un silencio sepulcral. Todos miraban boquiabiertos la noticia, sintiendo que sus cerebros eran incapaces de procesar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Un instante antes, ellos eran los lobos hambrientos a punto de devorar a Xin Yao. Al instante siguiente, se habían convertido en prisioneros. ¿Qué demonios está pasando? Lucía también quedó paralizada. Contemplaba aquellos rostros a la vez familiares y extraños que aparecían en las noticias, y examinaba aquel expediente de evidencias que abarcaba más de 1000 páginas. Una idea de lo más absurda, hasta el extremo, brotó incontrolable desde lo más hondo de su ser. Se volvió de golpe, salió disparada de la oficina, se lanzó hacia el ascensor, corrió hasta el aparcamiento. Ni siquiera tuvo tiempo de quitarse los tacones antes de pisar el acelerador y partir a toda velocidad hacia aquel hogar que le resultaba tan familiar como ajeno. Tenía que verlo. Ahora, en ese instante, de inmediato, necesitaba ver a aquel hombre. Capítulo 9. Me encontraba en el jardín, limpiando el polvo de mis preciados recipientes para vino. Eran tinajas antiguas que había hecho traer de todos los rincones del país por el tío Tomás. Fermentar licor en ellas le confería un sabor muy particular. De pronto, unos pasos apresurados quebraron la calma del jardín. Ni siquiera alcé la vista. Ya sabía quién había llegado. Lucía se precipitó ante mí,
el pecho palpitando con violencia, la frente cubierta de un fino rocío de sudor. Era evidente que había corrido todo el trayecto. Me miró fijamente. En aquellos ojos que siempre habían reflejado una serenidad distante, ardía ahora una mezcla de agitación, de asombro, de perplejidad y de un fulgor abrasador que jamás le había visto. «Fuiste tú, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «Lo de Wall Street, lo hiciste tú, ¿verdad?». Dejé el trapo que tenía en la mano, alcé la vista y la miré con desgana. «¿Y si no lo fuera?». «Lo has admitido», exclamó, como si hubiera obtenido una confirmación definitiva, y empezó a temblar de emoción. «Sabía que eras tú. Nadie más podría haberlo hecho». «Ah», respondí con indiferencia, sin dejar de limpiar mi jarra. Mi reacción, sin duda, la dejó desconcertada. Había imaginado innumerables escenarios para nuestro enfrentamiento, que yo negara las acusaciones, que me excusara con evasivas, que, como la vez anterior, restara importancia al asunto atribuyéndolo todo a la suerte. Pero lo único que no había previsto era que admitiría los hechos con tanta franqueza, y al mismo tiempo, con tanta serenidad. Derribar media Wall Street, para mí, es tan insignificante como limpiar una jarra de vino. ¿Por qué? Se acercó y me agarró la muñeca. ¿Por qué has hecho esto? ¿No te cansas? Fruncí el ceño y me solté de su mano. Ya te lo dije, simplemente me parecen ruidosos. Ruidosos. Lucía se quedó pasmada. Sí, respondí con toda naturalidad. Te tienen 3 días y 3 noches sin dormir, y cuando tú no duermes, ese hermano menor tuyo, el tontorrón, viene a molestarme a mí, y cuando él me molesta, yo no puedo llevar mi vida relajada como es debido. Así que, en el fondo de la cuestión, todo se reduce a que ellos hacen demasiado ruido. Una lógica impecable. Al escuchar mis palabras, Lucía quedó completamente paralizada, el corazón en suspenso. Permaneció en el mismo sitio, mirándome fijamente, durante un tiempo que se le antojó eterno. Finalmente, esbozó una sonrisa. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad. No era esa sonrisa comercial y cortés, ni tampoco aquella risa amarga y autoirónica. Era una sonrisa que brotaba del corazón, radiante, cálida como la luz del sol. En aquel instante, el iceberg se derritió por completo. Ella reía y reía, hasta que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lloraba y reía al mismo tiempo, como una tonta. Su comportamiento me tenía un poco desconcertado. ¿Qué te pasa ahora? ¿Te has vuelto loca? No me respondió, solo dio un paso adelante y me abrazó con fuerza, hundiendo la cabeza en mi pecho. Sus lágrimas ardientes empaparon mi camiseta. Alejandro, sollozó ella. Eres un desgraciado. ¿Qué he hecho para que me llames así? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz temblaba, cargada de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste sentir como una tonta, creyendo que podía protegerte? ¿Qué tú me protegiste? Puse los ojos en blanco. Eres tú quien se inventa el drama. Mi réplica la dejó sin palabras, hasta el llanto se le cortó. Alzó la cabeza y me miró con los ojos anegados en lágrimas. Entonces, con rabia, me mordió en los labios. Aspiré el aire entre dientes. ¿Acaso naciste en el año del perro? No me hizo caso, sino que clavó en mí sus ojos enrojecidos. Alejandro, dijo, palabra por palabra, con una claridad absoluta. Nuestro acuerdo queda anulado a partir de este momento. ¿Qué quiere decir eso? Me dio un vuelco el corazón. ¿No estará pensando esta mujer en echarse atrás? Es decir, en sus labios se dibujó una sonrisa pícara, una que jamás había visto antes. A partir de hoy, voy a cortejarte. Yo, no soy una novia por contrato, ni pretendo fingir una reconciliación. Se alzó de puntillas, acercándose a mi oído, y con un tono solemne, como si pronunciara un juramento, murmuró, te quiero a ti, Alejandro. Quiero que seas mi hombre verdadero, mi único hombre, Lucía. Quiero que te enamores de mí, de todo corazón, dijo, y volvió a besarme. Esta vez no era una prueba, ni una declaración de guerra, sino un gesto cargado de posesión y conquista. Sentí que mi gran proyecto de vida relajada, en ese instante, se declaraba en quiebra definitiva. Capítulo 10. Lucía realmente había comenzado a cortejarme, y lo hacía de un modo arrollador, de esos que quieren que el mundo entero lo sepa. Su primer paso fue convocar una rueda de prensa retransmitida en directo a nivel global. El tema central del evento era aclarar los recientes contratiempos del grupo estelar y anunciar su plan de desarrollo futuro. En un principio, no me interesaba lo más mínimo, pero Lucas me arrancó a la fuerza de la cama y me sentó en el asiento central de la primera fila de la presentación. Hermano Lin, esta es la velada de mi hermana. Tienes que venir a darle tu respaldo. Él lucía un rostro rebosante de excitación, mientras yo reprimía un bostezo, contemplando a aquella mujer que deslumbraba en el estrado. Lucía hoy un traje sastre rojo, deslumbrante y cautivadora, desplegando una presencia arrolladora. Concisamente, expuso cómo la turbulencia en el mercado internacional se había disipado y anunció una profunda colaboración estratégica con Goldman Sachs. Los periodistas bajo el estrado enloquecían, pulsando frenéticamente los obturadores. Durante la ronda de preguntas, un periodista inoportuno lanzó de pronto, señorita Liu, circulan rumores de que usted y el señor Alejandro Linares, del grupo Linares, han reanudado su relación. ¿Es cierto? Y respecto al apodo de el mayor inútil de la capital, que pesa sobre él, ¿qué opinión le merece? Al formularse la pregunta, el salón entero enmudeció de golpe. Todas las miradas se volvieron, como un solo haz,
hacia mí. Ni siquiera me molesté en alzar los párpados, pensando en qué restaurante iría tras la rueda de prensa. A mi lado, Lucas, con el rostro encendido por la ira, a punto estuvo de abalanzarse sobre el periodista para liarse a golpes de no ser porque yo lo sujeté. En el estrado, Lucía, al escuchar la pregunta, lejos de enfadarse, esbozó una sonrisa. Ella miró al periodista, luego volvió la mirada hacia mí. En esos hermosos ojos se reflejaba una ternura y un afecto profundos. En primer lugar, debo corregir un punto, dijo Lucía, tomando el micrófono con una voz que resonó clara por todo el recinto. Lin Xin y yo no nos hemos reconciliado. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿No se han reconciliado? ¿Entonces los rumores eran falsos? Porque, Lucía hizo una pausa y pronunció cada palabra con claridad. Soy yo quien lo está cortejando. ¡Boom! El auditorio entero pareció haber recibido el impacto de una bomba. Todos enloquecieron. Lucía, la diosa de hielo, y heredera de la corporación, admitía en persona que era ella quien perseguía al mayor inútil de la capital. ¿Qué escándalo monumental era este? Los periodistas apretaban los disparadores de sus cámaras con tal frenesí que casi saltaban chispas. Lucía, por su parte, continuaba lanzando bombas de efecto retardado. En cuanto al supuesto título que mencionaste, replicó con una mirada glacial dirigida al periodista que había formulado la pregunta, a mis ojos resulta sencillamente ridículo. En este mundo, hay personas que nacen en la cima de la montaña. Él simplemente no se molesta en contemplar el paisaje, pero eso no significa que carezca de la capacidad de ver todas las demás montañas como pequeñas a sus pies. Es el hombre más inteligente, más fuerte y también más gentil que he conocido. Él es mi luz, mi héroe, el único hombre que yo, Lucía, he reconocido en toda mi vida. Quien se atreva a usar ese ridículo apelativo para referirse a él, la mirada de Lucía se tornó instantáneamente cortante, se estará enfrentando a mí, Lucía, y a todo el grupo estelar. Tras pronunciar estas palabras, dejó el micrófono. En el sepulcral silencio que reinaba en el salón, bajo el destello de innumerables flashes, descendió del estrado y se encaminó directamente hacia mí. Ante las miradas incrédulas de todos, ella se inclinó, tomó mi rostro entre sus manos y me besó con una profundidad que detuvo el aliento. El mundo entero, en ese instante, pareció convertirse en un mero telón de fondo para nosotros dos. Podía oír el sonido de las bocas que se abrían en un suspiro ahogado a mi alrededor, los grititos ahogados, y, a un lado, las exclamaciones atónitas de Lucas, joder, joder. Y yo, contemplando a la mujer que por mí se había enfrentado al mundo entero, sentí que aquella muralla que había erigido en mi interior para llevar una vida relajada, parecía, de pronto, haberse resquebrajado. Capítulo 11. Tras finalizar la rueda de prensa de aquel llamado beso del siglo, me encendí por completo. Lucía perseguía a Alejandro. Alejandro desdeñaba contemplar el paisaje. El mayor inútil de la capital resultaba ser un magnate oculto. Toda clase de temas acaparaban las listas de tendencias en todas las redes sociales. Los internautas me desnudaron por completo, escarbando hasta el último rincón de mi identidad. Pero, aparte de ese único título, heredero del grupo Linares, no lograron sacar absolutamente nada más. Mi historial vital era tan limpio como un folio en blanco, donde solo podían leerse 4 grandes palabras: comer, beber y divertirse. Y así, un nuevo tema candente vio la luz. Alejandro, el máximo exponente de la vida relajada. Incluso circulaba otro aún más descabellado. Hoy, Alejandro tampoco se ha levantado. El autor de este último hilo no era otro que la cuenta oficial del Grupo Estelar en Weibo. Todo comenzó un día en que las acciones del Grupo Estelar alcanzaron el límite de subida sin previo aviso. Incontables accionistas y periodistas financieros se volvieron locos analizando las causas. Al final, la cuenta oficial del Grupo Estelar publicó con toda calma un mensaje en Weibo: dejen de adivinar, no hay ninguna gran noticia positiva. Simplemente es que nuestra señora dueña está de buen humor hoy porque por fin logró sacar de la cama a nuestro dueño antes del mediodía. Hoy tampoco fracasó Alejandro al levantarse de la cama. Al publicarse este tuit, todos enloquecieron. Solo porque el jefe se había levantado, las acciones de la empresa alcanzaron el límite de subida. ¿Qué clase de empresa celestial es esta? Desde aquel día, el hecho de que Alejandro no se levantara por la mañana se convirtió en un indicador esotérico. Mientras yo permaneciera en la cama, las acciones de Estelar ascendían como la espuma. En cuanto me incorporaba, que casi nunca lo hacía antes del mediodía, mi mera vida relajada resultaba ser el mayor estímulo bursátil de la compañía. Ante esto, no tenía palabras. Y mi vida, debido a las insistentes, atenciones de Lucía, se había convertido en un auténtico caos. Ya no se conformaba con residir en el anexo contiguo a mi casa, sino que se mudó directamente a la vivienda principal, pretextando, con el más noble de los fines, facilitar el cuidado de mi alimentación y mi rutina diaria. Vestida con un sensual camisón de seda, se recostó junto a mi cama y, con los dedos, comenzó a trazar suavemente los contornos de mis abdominales. Debo admitir que este tipo de dulce molestia resulta verdaderamente difícil de resistir, pero mi gran proyecto de vida relajada se había ido definitivamente al traste. No solo tenía que lidiar con sus interminables y renovadas estratagemas de cortejo, sino también con esa horda de subordinados, inyectados de adrenalina, que competían como posesos. Desde que Lucía fue proclamada por ellos como la futura señora de la casa, aquel grupo comenzó a rivalizar frenéticamente por ganarse su favor. Hoy uno le obsequiaba una isla como presente,
mañana otro adquiría una mina de diamantes en su nombre. El tío Tomás fue el colmo. Directamente compró el mayor conglomerado mundial de artículos de lujo y se lo regaló a Lucía. Ella, entre risas y lágrimas por sus ocurrencias, no tuvo más remedio que transferirme todo a mi nombre. Cada día que pasaba tumbado, mis activos crecían a un ritmo aterrador. No sentía que llevara una vida relajada, sino que estaba ganando sin mover un dedo. Esta sensación era a la vez embriagadora y, a la vez, agotadora para el alma. Capítulo 12. Aquel día, contra mi costumbre, me levanté al alba, pues Lucía me había dicho que me llevaría a un lugar. Me vendó los ojos y me condujo hasta un avión privado. Solo cuando la aeronave aterrizó, desató la venda negra que cubría mi vista. Ante mis ojos se extendía un campo de lavanda sin límites, donde las flores púrpuras se mecían al viento, impregnando el aire con una fragancia que embriagaba el alma. Al final del mar de flores, se alzaba una bonita cabaña blanca de madera. Aquello era, sin duda, la Provenza. Lucía me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. He comprado este lugar, dije. ¿Para qué lo has comprado? Para regalártelo, tonto. Me dio un beso en la mejilla. Sé que te gusta la tranquilidad, que te gusta elaborar tu propio vino. Aquí hay la mejor luz, la mejor tierra, y a mí. Contemplaba el paisaje ante mis ojos mientras escuchaba aquellas palabras de amor que susurraba en mi oído, y cierto rincón de mi corazón se ablandó por completo. Lucía, ¿acaso has olvidado que nuestro acuerdo solo dura un año? Su cuerpo se tensó por un instante. Ahora falta poco para que se cumpla, añadí. Ella guardó silencio. Me volví para mirarla. Por eso, mirándola directamente los ojos, pregunté con lentitud y claridad, palabra por palabra. Liu Daimu, ¿todavía piensa seguir persiguiéndome? Sus ojos se enrojecieron. Con obstinación, se mordió el labio y guardó silencio. Si no dices nada, lo tomaré como que te rindes, dije, y acto seguido me di media vuelta para marcharme. No lo hice, me abrazó por detrás de repente, con la voz entrecortada por el llanto. Eres un canalla. Está claro, está más que claro que tú también sientes algo por mí. ¿Por qué te niegas a reconocerlo? ¿Cuándo he dicho yo que sienta algo por ti? Repliqué, aferrándome a mi terquedad. Tú, la indignación le cortó la palabra. No pudo más que esconder el rostro contra mi espalda y sollozar en voz baja. Suspiré, me volví y la estreché entre mis brazos, enjugando las lágrimas que surcaban su rostro. Vamos, no llores más, dije, resignado. Si sigues llorando, vas a perder la gracia. ¿Y a ti qué te importa? Repuso, dándome un leve golpe en el pecho, sin fuerza alguna. Incliné la cabeza y posé mis labios sobre los suyos. Fue un beso largo, muy largo, y de una ternura infinita. Tras una larga pausa, al separar nuestros labios, contemplé aquellos ojos suyos que brillaban como aguas iluminadas por la luna, y con solemnidad pronuncié, Lucía, no pienso respetar ese acuerdo de un año. Ella se quedó pasmada. Quiero decir, proseguí, mientras una sonrisa genuina, como nunca antes me había visto lucir, se dibujaba en mis labios. Quiero firmar un acuerdo de por vida. La parte Z, o mejor dicho, yo, la parte A, solo puede ser tú. Lucía me miró atónita, y pasaron varios segundos antes de que captara el significado de mis palabras. Una inmensa oleada de alegría y felicidad la inundó al instante. No dijo nada, solo me abrazó con fuerza una vez más, como si quisiera fundirse por completo en mí. Bajo la luz del sol, en un mar de flores púrpuras, dos siluetas se abrazaban con fuerza. En la lejana cabaña de madera, Lucas sostenía un potente telescopio y exclamaba emocionado al teléfono. Tío Tomás, mi hermana lo ha logrado. Mi hermano Lin, sonríe. Está sonriendo. Por fin ha sonreído. Al otro lado de la línea, se escuchó la voz del tío Tomás, aliviada y rebosante de satisfacción. Excelente. Por fin hay alguien que continúa la gran empresa de vida relajada del joven señor. Fa.